a todos. Yo, Reymir Espinosa, un servidor, les estaré mostrando hoy el arcano número 6 de la Cábala de Predicción de Jesús Iglesias Janeiro, un egiptólogo español de principios del siglo pasado. Vamos a ver qué pasa con este arcano número 6. El arcano número 6 se representa, ya les mostraré la lámina, con una persona, un hombre que está enterrado hasta la rodilla y tiene dos damas, una dama a cada costado. La dama que viene a la mano izquierda es su señora, de la cual él está enamorado y está mirando hacia ella. Y la otra persona la otra dama que está en la mano derecha es casi siempre una relación extramatrimonial. También acá aparece, el libre albedrío que en otras culturas, por ejemplo, aparece un diablito y un angelito, y el diablito le dice, oye, ten relaciones con esa vieja, y él le dice, no, que tú estás casado, tómate la botella de ron esta, no, que yo soy abstemio, o cómete el pedazo de carne, no, que yo soy vegetariano o vegano. Y entonces sucesivamente ese libre albedrío está en ese constante indecisión, que es la palabra por la cual está identificada este arcano. Bien, entonces, aquí se me falta libre albedrío. Y continuamos. Bien, ahora bien, vamos a ver acá. Vamos a ver las palabras clave. El arcano 6, la decisión. Metal es bronce, color magenta, el chakra número 6, y violeta es el 7, que mañana o más tarde lo veremos. El día viernes, ¿por qué día viernes? Porque viene del planeta Venus, el signo es Tauro, claro. Entonces, Venus es el suavecito, es la persona dócil, que por ejemplo cuando está enamorado y quiere tener una impresión de una dama, por ejemplo le pone pétalos, le pone vela, le pone incienso, le pone cortina con una brisa exquisita en una altura que pueda haber un paisaje deleitante. Entonces, ese es Venus. Pero después viene Tauro y viril. Entonces este personaje es extremista, dice o todo o nada, un suavecito o muy duro después, como lo dice Tauro, que es una persona viril. Y hay, por ejemplo, una relación sexual de prácticamente toda una noche en esa actividad. Entonces, Venus es suave y Tauro le da la dureza que necesita a veces una relación a nivel emocional como tal. La nota musical es La, todas las frecuencias de La, La sostenido, todas esas son las que permiten que este personaje sane a nivel de chakra 6, a nivel de hipotálamo, de hipófisis, de de vista, de oído. Bien, entonces el vórtice energético a nivel de chakra es Ajna. Las fuerzas antagónicas son las personas nacidas el día 2, 11, 20 y 29 de cualquier mes, con la palabra clave sentimiento. Recuerden lo que habíamos dicho en la primera clase y en la segunda, y en el número 2, que el antagónico del 6 es el 2 y viceversa. Porque este personaje, el 2 es sentimental y la palabra clave del 6 es emoción. Entonces emociones y sentimientos van de la mano. Pero hay una serie de ejemplos que voy a poner para que vean cómo emoción y sentimiento con respecto al 6 y al 2 van llevando de la mano. Y una combinación muy interesante que, en la cábala se ve que es 26, 62 como rivalidad. O sea, 2 con 6 y 6 con 2. Ahora podemos hablar de eso. Bien, entonces, este personaje, extremista, dice o todo o nada. O gordo o flaco. O policía o ladrón. O monje o puto. O sea, no tiene términos medios. Este personaje nunca va a ser gris, o blanco o negro. Dice, decisión trascendental. La decisión trascendental es cuando yo voy de la mano con las 7 virtudes que matan a los 7 pecados capitales. Recuerda que yo había dicho en el 5 que el 5 es el deseo. Y cuando yo empiezo a ponerle dique al 5, y no, por ejemplo, no como, llego a la gula,
o sea, no como demasiado, no llego a la gula, por ejemplo, tengo mi pareja y no tengo una pareja externa. Por ejemplo, yo no soy avaricioso para quiero comprar 365 pares de zapatos, uno para cada día. Entonces yo voy, ¿cómo se llama esto? Trabajando en mis excesos, porque yo lo deseo, está bien, pero todos los excesos son malos. ¿Bien? Entonces dice, o todo o nada, como le había explicado anteriormente, el personaje es muy práctico porque decide ya de una forma trascendental o intrascendental. Intrascendental con los 7 pecados capitales y trascendental con las 7 virtudes que matan a los 7 pecados capitales. Bueno, este personaje es hacendoso en la casa, o sea, no le importa lavar una prenda interior de la señora, o sea, no es machista, lo mismo lava, plancha, ya eso en la actualidad no funciona mucho porque hay una lavadora y la mujer tiene un taladro para hacer un hueco en la pared y es lo que hacía antes el hombre con un barbecue, hacía mucha fuerza. Entonces ya la tecnología actual ya hace que las relaciones interpersonales a nivel de 2, que es la luna, recuerden, entonces sean ambiguas. Entonces no podemos juzgar a nadie porque se lava una prenda interior o porque, no sé, enfría un plato. Entonces, si estuviera solo y no tuviera pareja, tendría que hacerlo igual. ¿Bien? Entonces el personaje es práctico y hacendoso. Tiene percepción e intuición. O sea, el personaje ve en el entorno lo que nadie ve y escucha en el entorno lo que nadie ve. ¿Recuerdan que el 5 era chismoso? Si el 5 para la oreja como debe ser y no hablara tanto como hablara y escuchara mejor, sería como el 6. Entonces la persona escucha y observa, porque no todo el que ve observa y no todo el que oye escucha, porque hay personas que tienen la capacidad de segmentar las cosas. Recuerden que en el chakra número 6 de la mujer es yang con respecto al chakra del 6 del hombre, que es yin. El hombre solamente puede hacer una actividad a la vez, 6. O sea, está viendo televisión y está concentrado, está agudo, y entonces viene la dama y le dice, mi amorcito, ¿me puedes hacer el favor de botarme la basura? Nosotros sacamos el único plug que tenemos, oxidado, lo conectamos ahí y dice, entonces la dama dice, no, está bien, yo también boto la basura, si ya yo lavé, planché, cociné, fregué, descongelé la nevera, revisé, te atendí el cenicero. O sea, la persona hace, la mujer ya hace 1000 cosas con respecto al hombre. Y el hombre ya puede hacer un poquito más actividades o sea, puede estar atento a un poquito más de actividades con respecto a otras vibraciones energéticas. O sea, el 6 tiene tendencia a ser un poquito más abierto en su chakra 6 y escuchar y observar un poco más que las demás personas. Por ejemplo, tú nunca vas a ver, un ejemplo que había puesto en clases anteriores, nunca vas a ver a un hombre, por ejemplo, en una planta, así sea 6, en una planta telefónica con unos audífonos y conectando los plugs en las antiguas plantas telefónicas. La mujer lo hace con una facilidad increíble. Igual que la máquina de escribir que está escuchando y está haciendo ludopatía y puede hacer 120 palabras por minuto. Porque puede hacer varias actividades, puede segmentar su chakra 6 en varias actividades, cosas que no hacemos nosotros. Bien, entonces, percepción, intuición, observa, escucha, clarividencia. El personaje puede ver más allá, pero cuando no ve más allá es cuando está enamorado. Por eso es que aquí le pongo Cupido aquí abajo y vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, clarividente, polividente, el personaje escucha, ve, por ejemplo, tiene otros dones, pero estos dones se dan en personas que son extremistas, o sea, con un cuidado exquisito de su cuerpo, de su alma, de su comer, de que no tiene excesos. Entonces, la persona salta de estado y va saltando de tercera dimensión, cuarta, quinta, sexta, y el polividente es una persona que prácticamente no se le puede mentir. Bien, en la vida real. Entonces, vamos a ver los 7 pecados capitales, pero en su forma positiva. Entonces, la diligencia para la pereza. ¿Está claro? El desprendimiento para la codicia. Fíjate que esto es trascendental, que lo dice acá arriba, con respecto a lo intrascendental, que lo dice en este. Entonces dice, castidad para la lujuria, la humildad para el orgullo, la paciencia para la ira, la templanza para la gula y el altruismo, la envidia. Entonces, estos 7 virtudes que están aquí matan a los 7 pecados capitales, que son las que el 6, 15 o 24 deben de trabajar. No los puse acá, los primos. Los primos.
Entonces son 6 como base, 15 o 24 de cualquier mes. Claro, hay vibración 33, hay vibración 42, 51, 60, ajá, y 78, y 69 y 78. Entonces, pero esos son espirituales. Esas están muy bien representadas en la tabla que está aquí atrás, que es muy fuerte, que es otro sistema de anticipación que es más celestial que este personaje que estamos aquí, y lo vamos a dar en otra ocasión. Bien, entonces, bueno, castidad, humildad, paciencia, templanza, altruismo. Bien, ahora vamos a ver cada uno de ellos. Bien, diligencia. La persona tiene que hacer las cosas, no las puede dejar de un día para otro porque cae en la pereza. El desprendimiento porque es la codicia. Entonces la persona tiene 10 casas, viene un terremoto y entonces, bueno, perdió las casas. Entonces, por apegos en el 2, sentimientos de apegos en el 2, sufre porque el personaje es codicioso. O sea, todo lo que había almacenado como extremista, con los sentimientos de apego, sufre. Está claro, recuerda que las tenazas del cangrejo en el 2 puede decir, ven para acá, tú eres mío, o puede decir, corto las relaciones interpersonales. Entonces, desprendimiento, castidad y lujuria. Castidad no quiere decir, y lo voy a decir aquí ahora, no quiere decir ausencia de sexo. Castidad quiere decir tener sexo sin eyaculación y hacer sexo tántrico blanco. El sexo tántrico blanco lo vamos a ver en el arcano número 14. Y después viene el 15, que aquí sí viene el sexo tántrico negro cuando la persona o el personaje es un trabajador social. ¿Está claro? Estamos hablando de proxeneta, estoy hablando de la matrona, estoy hablando de gigoló o estoy hablando de la trabajadora social como tal. Es un 15 mal aspectado, porque el pecado original de todo que está, de todos los pecados es la lujuria. Por eso es que somos hijos de la carne y no hijos del espíritu por ausencia de la castidad. ¿Bien? La humildad. El personaje puede tener millones, pero entonces se pone una cadena de oro y la pone por debajo de la camisa, tiene un reloj de oro y lo pone por dentro de la camisa, por debajo de la manga de la camisa. Entonces el personaje es austero, es humilde, no es ostentoso y no le está restregando la cara los millones de dólares o de euros, lo que tenga en la mano. Bien, entonces dice paciencia, porque esta paciencia viene de la ira. Una persona te saca de los casillas y tú no tienes que contar hasta 100 para calmarse y hacer desasosiego en el 41, que es el arcano anterior al 6 en forma de 14, para no llegar a un 15 mal aspectado. Recuerda que el 1 es el dominio, ya lo habíamos dado, y el 5 es el río. Si yo no domino mis crecidas en el chakra 5, entonces en el chakra 6 yo pierdo mi paciencia y caigo en la ira en nada. ¿Bien? Entonces, la templanza está claro para la gula. O sea, yo tengo que poner a plomo, serio, a la hora yo aguantarme, no comerme 600 dulces, 3 libras de carne, no sé, lo que le pongan en un buffet. Entonces, el altruismo viene con la envidia. El altruismo se pierde, por ejemplo, una tranquilidad increíble, una persona que está haciendo, por ejemplo, un masaje y de primera y pata se aprovecha de la persona que está recibiendo ese servicio y bueno, pasa a un sexo casual en el 51, primo del 15 y primo de este 6. Entonces el altruismo se puede perder, caer en un sexo casual y automáticamente caer en lujuria. Entonces hay que cuidar esas disposiciones energéticas. ¿Bien? Entonces dice, templanza, altruismo, bendición. Este personaje dice, deseos ardientes que se cumplen. El 5 es el deseo. Pero si yo le digo a alguien, me rayo te parta en el 5, si yo lo hago con esa vehemencia, esa vehemencia en negativo, entonces adivine qué, el 6 dice deseos ardientes que se cumplen y puede ser una maldición, que por acá está, ¿claro? Y en este caso sería
la bendición. Que Dios te bendiga. Bien, entonces Cupido. Este personaje Cupido, bueno, es este personaje que está acá, en la lámina. Este personaje engancha con una facilidad increíble y que aquí aparecen todas las drogas endógenas del arcano 2. Recuerden que el 2 dije que era un desequilibrado hormonal. Cuando uno está enamorado, genera 3 tipos de drogas endógenas en la sangre que permiten a uno estar enganchado. Y cuando uno, por ejemplo, la relación, como es de 2, mi cangrejo corta, cuando uno corta la relación y la persona se queda enganchado, el cangrejo es incapaz de soltar. Y entonces mira lo que pasa con esa desintoxicación. Recuerden que para buscar lo maravilloso, lo sorprendente de la vida hay que alejar lo nocivo. Si hay una persona en forma de pareja, ya dimos el 3, entonces el 33, este amor viene de aquí y este amor viene de acá. Si se rompe la pareja, la alianza como tal en el amor, entonces dice, para buscar lo maravilloso y lo sorprendente hay que alejar lo nocivo. Entonces la persona tiene que desintoxicarse y hacer un duelo para dejar ir estas drogas endógenas que están acá, que son del 2, que es la luna, que es dependiente de los rayos del sol. Recuerda que cuando un 6 que es emocional, que puede ser positivo o negativo, lo voy a poner aquí de nuevo. Que es emocional, entonces la caricia, el beso o esa fuerza indescriptible de Tauro a la hora de una relación sexual que es muy emocional, entonces a la otra persona le genera estas drogas endógenas. Le genera la dopamina, que le genera euforia, que es cuando la dama está diciendo, ay, va a llegar mi novio, ay, ¿cuándo llegará? O sea, sin paciencia de ver a la persona porque necesita de sus caricias, de sus besos, de su cariño, de su manifestar de afecto hacia la otra persona. También genera adrenalina y norepinefrina. Entonces eso hace que el corazón lata más fuerte. Y también hace que las retinas, del ojo, cuando uno, por ejemplo, conoce a alguien o está enamorado, lo emociona, entonces automáticamente se abren como irides de una lechuza. Entonces, cuando uno está enamorado, recuerda que yo dije que el 5 era la serotonina, que era la risa, el 5 está risueño, se ríe con todo el mundo, por eso dice que es coqueto. Y yo dije que ser coqueto no es el puto es el 6, cuando está mal aspectado. Ahora bien, cuando yo estoy enamorado, la serotonina me baja. Y cuando me baja la serotonina, yo no me río, por ejemplo, con ninguna dama que no sea mi dama. Entonces demuestra que yo estoy enamorado. Cuando pasa esto y se va al duelo, entonces la persona recobra su autoestima en el chakra 2, se ama a sí mismo más que la otra persona, no, o sea, le quitó la llave de bolsillo a la otra persona que supuestamente lo hacía feliz, y entonces él recobra la serotonina, empieza a reír y está listo para el 2, que esto lo genera el 6, el 2 para llenarse de nuevo de dopamina, adrenalina y norepinefrina. Entonces, por ahí vamos caminando. Cupido, entonces aquí viene la prueba, la pruebita. Yo estoy en contra de por ejemplo, el cannabis le han hecho mucha propaganda en cuanto a medicina se refiere. No lo niego. Pero el cannabis puede hacer una pequeña dependencia, de alguna manera. O sea, la marihuana. Por ejemplo, una persona que está depresiva no debería fumarse una marihuana. Debería tomar otro tipo de medicamentos o otro tipo de hierbas que estimularan y levantaran el metabolismo. Y le sacaran el moco ese de que estoy triste y estoy nostálgico. ¿Acá? Entonces la prueba, nadie se hace drogadicto, o sea, en alcohol, en cigarro, ¿cómo se llama esto? Porque son nicotina, bueno, todas las cinas son adictivas. Entonces, nadie se hace adicto por una libra de marihuana o por una libra de cocaína. Se hace adicto con una pequeña dosis. Y aquí aparece la prueba. Recuerda que en 5 dice, el pez muere por la boca. Aquí está, la pruebita. Oye, el 5 es manipulado, dice, oye, fúmate el porrito este. No, que no, dice, parece a hombre. Saca pecho, se fuma el primer porrito, entonces cae la prueba. Hay un cuento muy peculiar que yo he hecho a veces en las personas,
que hay un pollito y una urraca, y entonces el pollito inocente, pío, 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 viene la urraca y le dice, oye, pollito, ven acá, ven que te voy a enseñar algo. Dice, ¿tú nunca has probado esto? Dice, no, yo nunca lo he probado. Y entonces dice, bueno, entonces mira, haz lo mismo que yo. Entonces el cuerpo hace, y se da una chupada terrible y dice al pollito, mira, mira, ahora. Después pruébalo tú, entonces el pollito hace, y dice, ¿qué siente? Dice el cuerpo, dice el pollito, nada, no siento nada. En serio, ¿cómo no va a sentir nada? Si, pero ¿qué le pasa al pollito este? Pero mira, eso se mira. Y da un chupón al porro de marihuana, que el otro, y el pollito le da otro chupón más. Y le dice el cuerpo, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué siente? Y dice, nada. Y dice, ¿pero qué le pasa al pollito este? Pero, entonces, mira, hace así, bien duro. Y se da ¿cómo es? Así, la tercera aspirada fuerte, que el otro, y se le da al pollito. Y el pollito coge y termina el cigarro. Y el cuerpo le dice al pollito, bueno, ¿y qué sientas ahora? Y dice, yo nada. Y dice, ¿cómo que no sientes nada? Y dice, no sientes ni el piquito, ni la jalita, ni las paticas. Bueno, allá sí se ríe. Entonces, aquí aparece la prueba. Y se engancha con una tranquilidad terrible. Todas las personas que, por ejemplo, nacidas el 26, como lo dice allá la percepción, aparece la eureka. Hay buenas eurecas, pero hay malísimas eurecas. ¿Está claro? Dice, está la decisión a tomar decisión, la dedicación en el 2, a tomar decisiones extremas en el 6 para aumentar su conciencia cívica legislativa en el 8, que no está puesto acá, pero, ¿qué pasa? Si está en negativo y hace swinger o se dedica a los vicios, porque aquí aparecen los vicios también, entonces el personaje se engancha. ¿Ven? Entonces, dice, bueno, la prueba, libre albedrío, el cuento del angelito y el diablito. Y la vehemencia. La vehemencia, por ejemplo, cuando a alguien 6 le interesa una dama, la mirada pesa. Entonces la mira por acá por la nuca, aquí entre la vértebra, y entonces la muchacha siente como que alguien lo mira y mira para ver quién está mirando y tiene un personaje que parece un gavilán arriba de ella con la vista. ¿Ven? Eso es la vehemencia. Esa vehemencia sirve para bendecir o sirve para también maldecir. ¿Ven? Y el personaje es muy emocional. El personaje puede ser emocional, bien, una obra de teatro, un cine, no sé, una pelea, puede llegar a niveles extremos en negativo, pero también hay extremos a nivel positivo. Hay emocionales, ¿cómo se llama esto? Donde se hace el amor. Y hay emocional donde se hace el sexo como tal. ¿Bien? Entonces ya son dos diferentes formas de generar drogas endógenas en el 2. ¿Bien? Por eso es que el 2, una persona 2, 11, 20 o 29, cuando encuentra, por ejemplo, una trabajadora social que es muy vehemente a la hora de hacer lujuria, entonces le remueve los sentimientos a la persona que tiene buenos sentimientos y lo genera de apego, 2, 11, 20 o 29, le dice, ven, yo te voy a sacar de este mundo, sé mi señora, sé mi esposa, yo quiero que todo eso que tú le haces a todo el mundo me lo hagas a mí nada más. ¿Ven? Entonces por ahí el personaje puede ser emocional positivo o puede ser emocional negativo. Bueno, en trascendental está claro porque tiene echa maldiciones, más rayos te parta, ojalá te parte una pata. Y quiero decirte que el 6, si dice esas palabras, salgan con una muleta. Porque meten el hueco con un pie y se le parte el pie. Así sea, dice, más rayos te parta y no haya una gota, un sol y ya haya que salir soleado completo, le cae un cable eléctrico arriba y lo achicharra todo. Entonces la maldición en este personaje son deseos ardientes que se cumplen, que vienen del 5. Y cuando se expresan con vehemencia, entonces aparece la maldición. Bueno, los 7 pecados capitales, la pereza, la codicia, lujuria, orgullo, ira, gula, envidia y ostentación. Entonces esto, siempre y cuando la vehemencia es negativo, lo hace intrascendental. ¿Bien? Entonces, bueno, el emocional, ya te dije que puede ser positivo o negativo, migraña, porque es esta zona de aquí. Entonces la persona a veces no acepta la opinión de otras personas y bueno, emocionalmente genera un dolor de cabeza fuerte. Bien, migrante. Ludópata. Te encuentras a un vicioso con los juegos increíbles acá, porque el personaje, ¿qué cosa es? Avaricioso. Entonces el ludópata quiere más, y él no sabe que eso es un factor late. Pregunten a nivel de economía qué cosa es un factor late para que lo puedan entender.
En pocas palabras, por ejemplo, si yo me como una empanada y una gaseosa por la mañana, y yo me como una empanada y una gaseosa por la tarde, yo sumo aproximadamente unos 6 dólares diarios. Cuando yo multiplico eso por 365 días, o por 10 años, o por 20 años, yo puedo comprarme una casa. Entonces, por ejemplo, cuando yo compro revistas, yo estoy haciendo factor late. Cuando yo estoy jugando la lotería, yo estoy haciendo factor late. Eso es factor late, botar la plata. ¿Acá? Entonces, el ludópata bota la plata. Bien, hasta el punto que pone la casa y deja a nadie sin nada, porque el personaje es avaricioso. Bien, entonces, bueno, los vicios los había mencionado. Para buscar lo maravilloso y sorprendente hay que alejarnos igual, hay que tener pelota y ser extremista y tomar decisiones trascendentales para que la gente que es viciosa ni se acerca a ti. Pero si te ven un ápice de indecisión, te convence. En el 5, porque el 5 es manipulado. ¿Bien? Falta de percepción, dice, yo te dije que no cogiera por ahí. Postdata, intuición y percepción. ¿Está claro? Y eso lo vemos en el chakra número 7, en el chakra número 7, que lo vamos a ver con más profundidad. Dice, no hay peor ciego y sordo que el que no quiere ver ni oír. Cuando yo estoy generando dopamina, yo estoy endrogado por mis drogas endógenas, y estoy enamorado, y adrenalina y norepinefrina, y el corazón me está latiendo, y una sensación de placidez, a lo mismo como cuando te fumas una libra de marihuana o una libra de cocaína. Entonces la persona no quiere engancharse y dice, no hay peor sordo y ciego que no quiere ver. Entonces tampoco la palabra ni ve, ni oye, ni entiende. Entonces por eso le están haciendo una terapia y le dicen, oye, el 6 o el 2, cualquiera de los dos, dice, oye, la relación que tú tienes con esa persona es tormentosa, no estás buscando lo maravilloso, lo sorprendente, o sea, tienes que alejarlo de los hijos. No, porque eres tan lindo, sí, pero hace 3 años que tú estás viniendo aquí y el primer año viniste con un ojo punchado. No, pero es que yo lo amo, sí, pero recuerdas el año antes pasado que viniste, antes pasado que viniste y te partió un brazo y tuviste un yeso. Ay, pero es que es tan lindo, sí, pero este año te dio una patada en el diente, perdiste el niño y sí, entonces la persona no ve, no escucha y no entiende, porque también es dependiente, en el 2 mal aspectado, de un 6 que le está emocionando y lo tiene prácticamente pisado, le tiene el pie arriba. Entonces, proposiciones indecentes. Proposiciones indecentes, por ejemplo, se le da mucho al 6 y se le da mucho al 15. Proposiciones indecentes, por ejemplo, hay una dama hermosa que no está cuidando su vestuario, su moda, y entonces está insinuándose solamente con el lenguaje corporal porque no domina su lenguaje corporal. Y el 6, el primer pecado capital es lujuria. Entonces da pie a que muchas veces, le hagan proposiciones indecentes a las damas, incluso a los hombres. Bien, entonces viene la súplica. Esta súplica tiene su cosa. Cuando uno está enamorado, uno suplica un abrazo, suplica un beso, suplica una caricia, porque el personaje necesita mantener su nivel de dopamina, adrenalina y norepinefrina en su sangre. Se siente cómodo con eso y genera un sentido de pertenencia que muchas veces puede ser negativo. Algunas veces puede ser negativo, inclusive imagínate el 2, que ya había hecho la historia en el 2, es una persona en menstruación, en segundo día de menstruación, un día 2, 11, 20 o 29, la persona está desequilibrada completamente. Entonces, por sus drogas endógenas que están trabajando desordenadamente, su química, su bioquímica, y entonces la persona puede ser extremista y bueno, puede caer en ira y puede caer en otras falencias a nivel humano que puede llegar a una tragedia como tal. Por ejemplo, un suicidio o un asesinato o algo por el estilo en negativo. ¿Está claro? Entonces, aquí el 6 no puede tener platos de segunda mesa porque puede caer en la bigamia, puede caer en el adulterio, puede hacer muchísimas cosas con la base principal de todos los pecados capitales basados en lujuria y puede generar proposiciones indecentes. Entonces, mientras él está dedicando y aumentando
a través de sus grandes emociones, que es capaz de hacer sentimientos de apego ajenos, generando esta misma disposición energética en 2, 3, 4 o 5 personas del género opuesto, ya sea hombre o mujer. Ahora bien, voy a compartir una tabla que ya compartí en la primera clase, pero la voy a poner debajo de este arcano a la hora de que ustedes estén estudiando esta información. Hay cositas interesantes. Bueno, la próxima clase, que es el 7, veremos de esta tabla los cuerpos y las dimensiones. Entonces, en qué cuerpo y en qué dimensión están cada uno de los 7 pecados capitales y las virtudes que matan a los 7 pecados capitales. Bien, nota musical y todo un poquito más extensivo. Bien, ahora vamos a ver qué dice Iglesia Janeiro de forma literal. Bien, arcano 6, la indecisión. Dice: en el acto de escoger entre dos caminos, el diablito y el angelito, está claro, entre lo trascendental o intrascendental, está claro, dice, es símbolo del misterio de la causa operante. O sea, causa y efecto, el 5 es vicioso, el 5 es deseoso, ya el 6 es vicioso. Que actúa en cada ser cifrado en la letra Bau, que es la 6ª letra del alfabeto hebreo. Representa el principio del verbo como causa eficiente. Aquí está lo práctico. Este personaje es eficiente, decide hacer las cosas y ya. No tiene pereza, el personaje es diligente. Dice el conocimiento del bien y el mal. Un 6, cuando te hace una trastada, no es un inocente. Después está pidiendo perdón en forma de 29, que es el perdón, que es el Ho'oponopono. Pero también aparece el ojo por ojo y diente por diente en el Ho'oponopono, en versión 2. ¿Está claro? Acuérdense que yo perdono en el 29, cuando llegaremos al 29, garantiza la no venganza, pero no garantiza que la persona que me hizo el popó o la porquería, entonces esté a mi lado. ¿Bien? Entonces dice, pleno conocimiento del bien y el mal, la ley natural, el vicio y la virtud. El vicio del 5, y bueno, la virtud, o sea, el vicio del 6 y la virtud, que son los 7 verbos que matan a los 7 pecados capitales, valga la redundancia. Como elemento de acción trascendente. Dice Tauro, Venus en Tauro. O sea, Venus suavecito, pero después viene Tauro a hacer uso de toda su fuerza, porque ya la persona, hombre o mujer, ya es el postre del sexo opuesto. Dice, en el plano espiritual representa el conocimiento instintivo de lo que es propio o impropio. Un 6 sabe cuando está bien hecho o está mal hecho. Bien, la ley moral que gobierna la conciencia y da trascendencia a los actos. Entonces, una persona que tiene trascendencia es moral. Y acá, inmoral. Entonces dice, es la abstinencia y la gula, la libertad y la necesidad. Recuerda que en el 5 yo dije que yo tenía la libertad de comprarme 365 pares de zapatos, uno para cada día, pero no tenía la necesidad de hacerlo. El deber y el derecho como fuerzas operantes. En el plano físico dice, propende a la determinación de conducta, el matrimonio o el celibato. Celibato, recuerdan que es la opción de tener una relación sexual, pero sin eyaculación, que es sexo tántrico blanco, que es castidad. Ahora bien, la determinación de conducta, el matrimonio y el celibato, la ostentación en las inclinaciones del apetito o al disfrute sin tasa de todos sus gozos. Ahí encantado podemos ver a Calígula haciendo una orgía, porque no se satisface con nada. Claro, él genera las drogas y las personas quedan enganchadas increíblemente. Entonces dice, axioma trascendente, trabajos me da el Señor, mas con ellos fortaleza. Entonces aquí aparece la prueba. Trabajos me da el Señor. Ahora, por ejemplo, yo soy un alcohólico y fui alcohólico anónimo y llevo un año sobrio, 365 días. Y yo celebro. Y yo tengo 300, la gente que está afuera me dice, ¿cómo traes esto? Entonces dice, trabajo me da el Señor, mas con ellos fortaleza. Hay que tener temple y decir, no. Eso no te hace menos hombre ni menos mujer. Bien.
Entonces dice, que quiero ir con la ola, el río, te llevó el río, te manipulaste. Entonces caíste en la pruebita y te enganchaste de nuevo. Y es peor todavía, porque las segundas caídas y terceras son peores que las primeras, porque son extremistas, van subiendo exponencialmente. ¿Bien? Entonces, una mujer que tiene una vida sexual muy activa porque es trabajadora social, decide de primera y pata, ¿cómo se llama esto? No ser más trabajadora social. Entonces, un montón de personas que se quedaron con las ganas de la pruebita y entonces le suben la parada. Entonces ya no valía 300, ni 400, ni 500, le ponen 1.000.000 y ella cede. ¿Está claro? Por la pruebita, por la ostentación, por la lujuria, por la avaricia. Dice, como elemento de predicción promete privilegios, deberes en las relaciones de los sexos, en el sentido, por ejemplo, mi señora cocina, yo friego, yo boto la basura, ella, por ejemplo, yo barro, ella limpia, por ejemplo, ella tiende la cama, yo la destiendo, la preparo para dormir, y así hay una relación de los sexos en actividades de hacendoso en el 6, que te permiten que la cosa sea pareja. O sea, en el 33, que se llama la alianza es cuando hay consenso. Entonces, tú haces una cosa, yo hago otra, pero yo voy a hacer lo tuyo y entonces vas a hacer lo mío. ¿Me entiendes? Entonces, no se genera la dependencia. No, yo espero que hay una dependencia de que por ella tiende la cama. No, yo también puedo tender la cama. Dice, antagonismo de las fuerzas, separaciones y divorcios. Claro, el personaje está enganchado, le hace proposiciones indecentes, la pruebista, todas esas cosas. Posición de lo que se persigue, o sea, deseos ardientes que se cumplen y ardientes deseos que se cumplen, unos que satisfacen y otros que defraudan. ¿Está claro? Hay deseos ardientes que aquí dice, amarrar de pasta, pero no se hace con vehemencia, hay una molestia, pero no se hizo con vehemencia, entonces la maldición no se genera. ¿Bien? Este es el arcano número 6, trascendental o intrascendental. ¿Qué prefieren ser? ¿Qué prefieren hacer? O sea, es tremendo negocio ser buena persona. Porque todo el mundo quiere estar en una persona que sea equilibrada emocionalmente y sentimentalmente. ¿Por qué? ¿Te imaginas estar hablando de una persona que está llorando cada 5 minutos? O desequilibrada, hablando del novio o de la novia que la quiere, pero no hay alianza y él sigue enganchado para buscar lo maravilloso, sorprendente que le han conocido. A lo mejor la vieja lo lastimó y él sigue enganchado. Entonces hay que aprender a ser trascendental. ¿Ven? Entonces, con esta información yo los dejo, saquen ustedes sus propias conclusiones, como decía Calvino en Cuba, en un programa de televisión que decía vale la pena. Saquen sus propias condiciones y miren qué posición se ponen ustedes. Soy Remir Espinosa, los invito al próximo arcano, que es el arcano número 7, continuación en causa y efecto de este arcano 6 que se llama la indecisión. Muchísimas gracias a todos y excelente día para todos.